It's been over 20 years since my near-fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingarn, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes 26 de septiembre del año 2022 y comienzo por hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo estable que necesitas para poder obtener la certificación laboral. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que les escribas y pidas tu primera cita, que va a ser totalmente gratis. A mí eso no me asusta, me molesta. No me asusta, no tu muñeco. Ya. Ya. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes 26 de septiembre del año 2022 y bueno, ahí producción les ha regalado un adelanto de lo que va a ser la temporada número 2 de No Te Escaparás. La temporada comienza el próximo miércoles, no este, sino el que viene, 5 de octubre, así que estén muy pendientes. Va a ser de terror esta temporada, se las recomiendo de verdad, está buenísima y nosotros nos hemos divertido mucho grabándola, pero también nos hemos ocupado de constatar, como ustedes saben, de verificar y de investigar para que los corruptos, los enchufados sean visualizados. Y por eso nosotros siempre les pedimos a ustedes que cuando vean los programas, es importante en las redes sociales que les den like a los programas y que activen ¿cómo se llama? Las notificaciones para que cuando tengamos contenido nuevo, pues sus aparaticos, sus equipos les avisen. Bueno, en Miami es Voz Populi, público y notorio, es noticia. Hay un mal tiempo terrible, no sabemos cómo va a estar el tiempo mañana, pero se dice que va a estar peor que el de hoy, ya está lloviendo y con bastante viento. Y por eso, pues no sabemos si vamos a poder hacer el programa desde aquí del estudio, porque trasladarse en Miami con esas tormentas es realmente muy peligroso y de verdad que no es necesario arriesgarse. Pero de todas maneras, siempre haremos el intento de hacer el programa desde la casa o desde donde estemos vía Zoom. Así que estén pendientes de eso. Si no salimos mañana al aire, ya ustedes saben por qué es. Bueno, vamos a comenzar con la agenda del día de hoy, que tiene que ver con la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas y otras cositas que vamos a analizar por supuesto, desde la experticia con Corina Cortés, que es abogado y analista internacional. Buenas noches, Corina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Patricia. Encantada de nuevo de estar contigo. Bueno, si teníamos tiempo sin conversar, Corina, y bueno, quiero comenzar por la firma que se dio en medio de este tema de la Asamblea, la firma del acuerdo de cooperación entre la ONU y Venezuela,
que en conclusión es para mejorar la calidad de vida del venezolano. Yo quiero que tú expliques bien eso, Corina, porque justo preparando esta entrevista contigo hoy y revisando todo para el programa, me encontré con una información que la voy a dar mañana, que tiene que ver con estas organizaciones que se supone son las que reciben el dinero de ayuda humanitaria, dinero que nunca ha llegado realmente para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Entonces, yo quiero que tú nos cuentes de qué se trata esta firma y me imagino que tiene que ver con dinero, a dónde llega ese dinero, si realmente es viable. Y se puede hablar de esta Agenda 2030 que se supone debería ser la fecha en que la calidad de vida del venezolano haya mejorado. Bueno, fíjate, cuando nosotros hablamos de la Agenda 2030, realmente estamos hablando de la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una declaración que viene directamente de la Organización de las Naciones Unidas, surge en el 2015 y cuenta con 17 objetivos. Los 17 objetivos van desde combatir la pobreza, combatir el hambre, promover lo que es la igualdad de género, la parte del desarrollo ambiental y finalmente en el objetivo 17 habla precisamente de lo que es la promoción de la cooperación. Muchas veces la gente suele malinterpretar lo que es la participación directa de la Organización de las Naciones Unidas como si fuese una entidad, o sea, como única, individual dentro de estas acciones, y realmente no es así. Cuando la Organización de las Naciones Unidas decide firmar estos acuerdos de cooperación, lo hace porque existe una comisión de investigación y representación que va al país, trabaja con una serie de indicadores, ¿ok? Y tomando en cuenta estos indicadores, firman un conjunto de acuerdos que van desde lo que es la parte financiera hasta lo que es incluso la cooperación tecnológica, el desarrollo de proyectos, incluso todo lo que tiene que ver con formación y la distribución de insumos, ¿ok? De hecho, durante muchísimo tiempo la misma Organización de las Naciones Unidas estuvo supuestamente enviando insumos para lo que era la asistencia humanitaria, sobre todo en el sector de alimentos y medicamentos. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el canal regular para realizar estas acciones? ¿Ok? Sí, la Organización de las Naciones Unidas tiene un fondo, tiene un presupuesto destinado a cada país, lo envía y es distribuido ante organismos no gubernamentales, representación de la sociedad civil. Cada uno de estos grupos de la sociedad civil debe tener una base de datos donde expresa o donde expone en dónde opera, cuál es la población en la cual está operando, cuáles son sus necesidades básicas, ¿ok? Y a partir de allí, entonces, establecen un marco temporal. ¿Ok? No, cuando se habla de los objetivos del 2030, realmente sí se establecen como una especie de mediciones para ver si por lo menos lo que es la pobreza extrema, lo que es la parte de la malnutrición o la desnutrición se ha combatido efectivamente, pero cada cierto tiempo se da una evaluación y una auditoría de si eso se está cumpliendo con la finalidad de seguir firmando estos acuerdos de cooperación. Entonces, ¿a qué me refiero yo con eso? Que el hecho de que la ONU firme ese acuerdo de cooperación no significa que Venezuela esté haciendo las cosas bien. Significa que requiere más ayuda y asistencia humanitaria porque no se han cumplido con los objetivos que se establecieron en un primer marco de cooperación. Lo malo es que muchas veces esas auditorías que tienen elementos de resolución no tienen acciones punitivas, o sea, no es que en ningún momento, salvo que se compruebe realmente que ha habido un desvío de esos insumos o que ha habido realmente, que no ha llegado a destino, sencillamente se retira lo que es la ayuda a determinados organismos no gubernamentales y se les envía a otros. Pero esa acción que sea coactiva, esas actividades que de repente realmente representen una imposición para cumplir los objetivos no se puede hacer porque la ONU precisamente es una entidad intergubernamental, es decir, son los mismos gobiernos que participan de la ONU los que toman decisiones o no. Tú dices que no hay, exacto, no hay una acción punitiva cuando en estas auditorías pues se encuentra que pues ha habido malversación, mal uso, desvío, etcétera. Pero les vuelven a dar dinero a pesar de eso, o les vuelven a dar insumos. Lo que pasa es que fíjate que ese dinero, como te digo, ese dinero, si existe una malversación o existe alguna demostración de que no se han cumplido con los objetivos, lo que hace es que se retira
retira de la lista de destinatarios a quienes de alguna manera se les demuestra que ha habido Exacto. esa malversación, pero el dinero sigue estando establecido y se sigue cumpliendo de repente con otros miembros de la sociedad civil que se estén registrando dentro de esa Cuando tú hablas asistencia o de de esa miembros ayuda de de la cooperación. sociedad civil, Corina, ¿te refieres a estas ONGs y a estas fundaciones, etcétera? Sí, sí, son organismos no gubernamentales como pueden ser fundaciones, como pueden ser asociaciones sin fines de lucro, que tienen que tener un perfil. Fíjate que muchas veces esta parte a la población no se les suele informar y es Ajá. importante que se les informe porque realmente puede existir grupos que sí tienen una buena voluntad y que sí tienen la intención y que pueden hacer algo por el país. Lo primero que tiene que hacer es registrarse dentro de lo que son los grupos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Ok? Si tienes un organismo no gubernamental, por supuesto, establecer tu misión, tu visión, tus valores. Y muchas veces, bueno, no, te van a enviar un manual de cuáles son los objetivos para la cooperación y para el desarrollo de ese año. Por ejemplo, puede haber un año que tenga que ver directamente con la igualdad de género, puede haber otro año que tenga que ver directamente con la infancia, puede haber un año que tenga que ver directamente con el ambiente. Entonces, tú presentas tu proyecto, dices en qué región vas a trabajar, ¿ok? Estableces, por ejemplo, quiénes son tus aliados estratégicos, cuáles son las acciones, cuál es la logística que requieres y presentas un presupuesto. Esto va directamente a las comisiones evaluadoras y estas comisiones evaluadoras de alguna manera aprueban y avalan que esto se tiene que cumplir. Pero ¿por qué es importante que los gobiernos firmen estos acuerdos? Es importante porque son los estados receptores que van a permitir el ingreso tanto de esos presupuestos como de esos insumos. Exacto. Exacto, pero es que si el gobierno no lo firma, estamos pecando, digamos, de las dos líneas, o sea, ni lo vamos a recibir ni para bien ni para mal. Porque sencillamente el gobierno puede decir, mira, yo no estoy autorizando el ingreso de de ninguno de estos insumos, de ninguna de estas medicinas y no estoy aprobando que se permita entregar presupuesto a ninguno de estos organismos no gubernamentales. Pero fíjate, al mismo tiempo ocurrieron dos cosas. Se dio esta firma, que por cierto fue Delcy Rodríguez la que firmó en Venezuela en representación del Estado venezolano. Y al mismo tiempo salió el informe de la Comisión de la ONU donde los declara criminales de lesa humanidad. Todo esto ocurrió prácticamente en los mismos días. Sí, es que fíjate que esa es otra de las cosas que uno también tiene que visualizar, ¿ok? La parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad o de Crímenes de Guerra está directamente relacionado con la Corte Penal Internacional y la Corte Penal Internacional recibe informes de las comisiones con respecto a estas acciones. Las acciones pueden traer consigo lo que es precisamente sanciones, lo que es, por supuesto, llevar a juicio cuando no existe inmunidad parlamentaria, porque ese es otro punto que es importante entender. Una de las grandes debilidades que existe dentro de lo que es la dinámica internacional es precisamente eso. O sea, mientras que sigan siendo los estados y los estados tengan soberanía, es muy difícil que entidades internacionales puedan participar de manera directa porque tienen una inmunidad, porque son la representación de un estado. O sea, no estamos hablando aquí de la parte ideológica. O sea, yo estoy hablando desde el punto de vista de lo que es el derecho internacional público, digamos, ¿ok? Entonces, esto va a generar una serie de consecuencias, pero recordemos que la asistencia humanitaria forma parte de un deber ser de la dinámica internacional, ¿ok? Entonces, no estamos hablando de los funcionarios, estamos hablando de los destinatarios. Claro, exacto. Que son los ¿Entiendes? importantes. Entonces, sí, exacto. Es una gran ironía, pero que hay que entender que existen instituciones dentro de la misma Organización de las Naciones Unidas, que de hecho, fíjate que en los últimos tiempos ha habido una gran discusión porque los que somos analistas internacionales y participamos en el área hemos coincidido de que se va a refundar, vienen cambios importantes dentro de la ONU porque en los últimos años, lamentablemente, ni las resoluciones, ni las declaraciones, ni ningún tipo de medida realmente ha servido, ¿sabes? Lamentablemente para lo cual se creó, que fue promover la seguridad y la paz internacional, por ese dinamismo y sobre todo por algunos organismos dentro. ¿Qué cambios ¿Perdón? serían? Porque de verdad que es así como un elefante, o sea, blanco, ¿no? La ONU, que es como que no sirve para nada, que nadie sabe para qué está ahí, ¿no?
Sí, fíjate, bueno, son rumores de pasillo, pero por lo menos los organismos que tienen más peso y los organismos más importantes aparentemente sí van a tener cambios importantes. Y fíjate que dentro de la misma Ginebra, por un lado está la Organización de las Naciones Unidas trabajando como estructura y exmiembros de la misma Organización de las Naciones Unidas que han de alguna manera recopilado documentación hablando de precisamente de esas debilidades que tiene la ONU y que realmente no es ni siquiera para condenar, es para llamar a la reflexión. Porque la Sociedad de Naciones fracasa precisamente porque se llevó a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cuántas guerras mundiales hemos llevado y cuántas crisis humanitarias y cuántas crisis migratorias han llegado hasta ahora, ¿no? Pero hablando precisamente de eso, también hay que entender que la ONU no es nada más la Asamblea General, no es nada más el Consejo de Seguridad. Hay otras, digamos, instituciones dentro de la misma ONU que de alguna manera sí tratan de cumplir con sus funciones, como es en el caso de ACNUR, como es el caso de UNICEF, como es por ejemplo, ACNUR en la actualidad, y lo digo con conocimiento de causa porque conozco gente cercana que está trabajando por lo menos con los corredores humanitarios y está prestando asistencia a muchos venezolanos que están transitando, y ya nosotros sabemos lo que es la parte de la selva de Darién, por lo que es la parte que están tratando de llegar a los Estados Unidos, pero es lo que ellos mismos dicen, nosotros podemos llegar hasta determinado punto y llegamos hasta determinado punto porque no podemos atentar contra las soberanías estadales. Entonces, esa es otra de las consideraciones que se van a tomar en esta reflexión con respecto a lo que es la ONU. ¿Hasta dónde vamos a permitir que la soberanía de los estados afecte lo que es el objetivo realmente de la comunidad internacional? Así es. Corina, quería comentar contigo esto, le oí una frase que por cierto le voy a pedir a producción, vamos a titular este segmento así, porque a un analista o alguien que Putin le declaró la guerra a Rusia, se la declaró a su misma gente, ¿no? Cuando anuncia pues que necesita soldados para esa guerra, que pues nadie pensaba que en este punto en que estamos ahora, pues él iba a estar en debilidad frente a Ucrania, porque eso es lo que prácticamente es lo que ha resultado de las informaciones que surgen. ¿Qué piensas tú de eso? Porque yo siento como que hay una rebeldía en los países donde hay más opresión. Bueno, lo de Irán es algo lo de Irán ha sido un fenómeno, sí, señor, pero que esperemos que llegue a feliz término, ¿no? Porque definitivamente los derechos humanos ahorita son la base fundamental de todo, ¿no? Y esperemos que sea así, pero no lo vamos a saber hasta que no veamos de qué manera siguen dándose los acontecimientos. Estamos hablando de gobiernos que tienen un sistema de opresión muy fuerte, que están avalados precisamente por su propia cultura administrativa, ¿no? Eso es lo que lo hace más difícil. Pero fíjate, en el caso de Rusia, yo tengo opiniones, yo misma tengo opiniones encontradas, ¿no? En relación a Rusia, porque hay otra noticia que también está circulando que sí tiene que ver también con esa declaración de movilización parcial. E independientemente de lo que haya sido la manifestación y las protestas, estamos hablando de que para los actuales momentos estamos hablando de 1.500 personas detenidas en Rusia por protestar. Pero ¿qué es lo que es una movilización parcial? Primero hay que entender que lo que es un decreto de movilización parcial. Estamos hablando de que Rusia en estos momentos está llamando a los que están como reservistas en Rusia para que vayan, pero no al centro de combate. ¿Ok? Y esto no lo estoy inventando, esto lo pueden ustedes ubicar en cualquier agencia noticiosa, incluso dentro de lo que es la parte de las páginas del Departamento de Estado del Kremlin. Está llamando a reservistas, está llamando a ciudadanos que no estén o no tengan estudios universitarios, ¿ok? Entre los 18 y los 50, pero como te digo, que no tengan que no estén cursando estudios universitarios, que de hecho no estén dentro del servicio militar obligatorio, o que no tengan ningún tipo de situación de salud, para que vayan a determinadas zonas. Pero fíjate que justamente cuando estaba averiguando lo de esta noticia, sale otra que es más interesante todavía, que es que están hablando de procesos refrendarios en las zonas de combate, o sea, en las zonas que supuestamente Rusia pretende conquistar, como es la zona del Donbass. Estamos hablando de las otras zonas de Donetsk, de Gerson, de Zaporozhia, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que me llama la atención a nivel de análisis?
se está buscando el plebiscito, se va a llamar a procesos refrendarios para ver si estos grupos se anexan a Rusia. ¿Ok? Entonces, estoy hablando en estos momentos del análisis geoestratégico ruso. ¿Qué es lo que pienso yo que está haciendo Putin? Putin lo que está en estos momentos es garantizando de que si en el proceso refrendario gana el sí, sea la misma población prorrusa la que de alguna manera resguarde ese proceso de inmediata adhesión de estos sectores que hasta ahora han sido sectores ucranianos. Porque una de las cosas que uno no puede hacer es subestimar la inteligencia y la contrainteligencia de Putin, porque además fue miembro de la KGB durante la administración de Mikhail Gorbachev y sabe todo lo que puede pasar y no puede pasar dentro de lo que fue la ex Unión Soviética y sus colonias, ¿ok? Así es. Entonces, yo pienso que realmente lo que está pasando y que no nos están contando es eso, que probablemente gane el sí, ¿ok? Y esto, por supuesto, va a generar un malestar ilógico en el gobierno ucraniano y sobre todo los grupos que están apoyando a Ucrania. Bueno, y discúlpame la ignorancia, pero ¿quién cuenta esos votos? ¿Quién los cuenta? ¿Ah? ¿Quién cuenta no, pero es que no. La administración de cada uno de esos sectores. Por eso te digo, o sea, nosotros no vamos a saber si nunca, porque las noticias están tan filtradas y están tan maquilladas que nosotros nunca vamos a saber 100% la verdad. Pero que existen grupos prorrusos allí, sí existen, Patricia. Lamentablemente, no podemos cerrar los ojos ante esa realidad. No, yo no lo dudo, pero... Y son grupos prorrusos importantes. Pero el hecho de que, aunque el llamado haya sido para algo que no es el combate, y que la población haya rechazado el llamado, eso significa que hay una pérdida de liderazgo de Putin y que los rusos no creen en esta pelea que tiene Putin. Es decir, no. Claro, sí, fíjate, la pérdida de liderazgo de Putin no tanto. Yo tengo muchos amigos viviendo en Rusia y Putin no es un héroe, pero lo que pasa es que Putin viene en un momento muy delicado de Rusia, con una Rusia muy herida en relación y con una administración pro Mikhail Gorbachev, que todo el mundo perdió la confianza y vio a Rusia como un país débil. Lo que no quieren los rusos es ir a combate por la cultura combativa de Rusia, ¿ok? Rusia, históricamente hablando, tiene una cultura combativa muy radical, muy fuerte, muy vamos a morir, ¿ok? Esto sí es una verdadera patria o muerte. Pero por eso te digo, Corina, entonces eso está fallando. Y si esa cultura... Esa es la parte que está fallando. Pero eso es bien grave para Putin, es lo que te quiero decir. Sí. Porque hay algo ahí que no le está funcionando al régimen de Putin. Porque cuando tú esperas una respuesta nacionalista y no la recibes, ahí ya tendrías que meterle un freno al asunto, ¿no? Sí, además de la pérdida de liderazgo de Putin, sí te voy a decir que es una falta de credibilidad en el conflicto. Exactamente. ¿Ok? Esa es la parte que no está creyendo ni los rusos, ni muchos de los ucranianos, ni mucha gente de la misma Unión Europea. Ya se ha perdido la credibilidad del conflicto. Primero porque se jugó a la parte y a la contraparte durante muchísimo tiempo, como que, bueno, se está debilitando, ya conquistamos aquí, ya lanzamos esto, se bombardearon hospitales. Y realmente vemos que pareciera que no hay una salida. ¿Ok? A tal punto de que estamos viendo de que sí, llamaron a los reservistas, pero también están llamando a plebiscito, estamos llamando a un referéndum. Y eso va a ser un punto de lanza de conflicto mayor. Gane quien gane, ¿sabes? O sea, ahí gana el sí o gana el no, el conflicto lo que va es a recrudecerse. Sí, entonces yo diría que más bien lo que se está perdiendo es eso. Lo delicado de esto es que podría haber entonces enfrentamiento civil entre el sí y el no, también, ¿no? Entre los propios ucranianos. Estamos a las puertas de estamos a las puertas de una guerra civil, por supuesto que sí. Estamos a unas puertas de que va a haber un conflicto importante que va a seguir, fíjate, desde el punto de vista de lo que son los efectos geopolíticos y económicos, vamos a ver que muy probablemente
esa parte de lo que es es que esa es la parte que la gente no cuenta. Estamos viéndolo como una película de conflicto, pero va a venir, va a afectar la distribución de alimentos, la distribución de productos de primera necesidad, la parte de transporte y logística. Muchas empresas, incluso dentro de Occidente, van a tener que seguir buscando salidas alternativas que van a cambiar los precios de la mercancía. Entonces, todos los días nos cuentan una historia que al final tú dices, bueno, ¿esto lo pronosticaste o esto lo planeaste? Sí, Porque esa es la parte fuerte, ¿no? Que tú no sabes si fue un pronóstico o fue una planeación, porque es que está todo tan perfectamente enmarcado que tú dices, bueno, pero si tú sabías que esto iba a pasar, ¿por qué has permitido que llegue hasta aquí, no? Y fíjate que incluso dentro de la misma Asamblea General, en estos últimos encuentros ha habido una gran defensa por parte del gobierno ruso de este grupo prorruso. Y te digo, la mayoría de las guerras más crudas que se han dado han sido precisamente cuando esto sale a la luz, ¿no? Cuando es ese sentido de querer adherirse a un sector u otro, porque fíjate que el mismo Putin lo dijo, si gana el sí y no permiten la adhesión, se va a recrudecer el conflicto. claro. ¿Ok? Y si gana el no, voy a seguir defendiendo y voy a seguir pidiendo que la OTAN se vaya. O sea, no hay salida en este caso. Exactamente. Entonces, es una cosa dictatorial, porque no está creyendo en el resultado de ese plebiscito. No está creyendo en eso. No. Es que mira, Putin hasta ahora ha manejado un régimen muy duro. Eso no se le va a quitar. Pero lo que te quiero decir es que no subestimemos a la administración rusa. Eso es lo que quiero No, que se esté claro. claro. Que ha habido como mucha ensoñación, ¿sabes? Mucho romanticismo en relación a que Putin está debilitado, por eso es que está llamando a los reservistas, la gente se está yendo. No, la gente se está yendo también ante la previsión de un conflicto también económico, ante la previsión de que probablemente vaya a haber una serie de resultados o consecuencias que afecten el bolsillo, los impuestos, toda una serie de cosas. No es nada más la parte de conflicto. Porque fíjate lo que te digo, o sea, no están hablando de toda la población rusa, estamos hablando de los reservistas y estamos hablando de que esos reservistas son 300.000, pero si vemos el volumen poblacional ruso, no es mucho. Entonces, ¿qué es lo que está pasando detrás para que la gente se esté yendo? No tiene solamente que ver con el conflicto, tiene que ver con las posibles consecuencias del conflicto más allá de los reservistas, que están viendo que están apretando con las sanciones, que están viendo que están apretando con la energía, la gente se está yendo también por eso, o sea, está buscando un desahogo. Entonces, yo diría que a lo que queda de año y el principio del año que viene, este conflicto va a ser un efecto dominó, ¿sabes? Y unos daños colaterales en muchísimos países del mundo donde yo diría que peor que lo que fue el COVID. Porque en el COVID se crearon como alternativas. Pero es que aquí todos los días surge una nueva sorpresa que no te da el tiempo de establecer logística o planes de contención, ¿sabes? O de planes de contingencia, tampoco. Así es. Bueno, Corina, ¿y para cuándo estaría establecido que se den estos plebiscitos? ¿Hay un tiempo determinado? Estaban hablando de que entre hoy y el 27 de septiembre ya se tendría que tener una respuesta, pero todavía... 27 es mañana. Todavía no se sabe. Tenemos que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. De hecho, justamente hoy el Kremlin también anunció que había habido ciertos vacíos y ciertas lagunas y violaciones en relación a lo que fue el decreto de movilización parcial. O sea, pareciera que automáticamente Rusia también como que quiso corregir. Y ya lo anunció hoy, independientemente de lo que ha pasado, a ver qué sucede entre hoy y mañana. Pero como te digo, la crisis no pareciera en estos momentos tener solución. Ni está ganando Ucrania, ni está ganando Rusia. Estamos perdiendo todos, ¿sabes? La conclusión realmente es esa, estamos perdiendo todos. Así es. Bueno, Corina, muchísimas gracias y espero tenerte con más frecuencia aquí para el análisis internacional. Gracias. Seguro que sí. Gracias a ti, Patricia. Feliz noche. Vamos a ir a un corte y al regreso viene Iván Ballesteros con Promo y Candela.
eso no me asusta, me molesta. No me asusta, tu muñeco.